Bueno, después de esta práctica energética y meditación, vamos a intentar comprender a través de este satsang y si hay alguna pregunta, ¿de acuerdo? Hoy me gustaría indicar lo más básico y visto desde un punto de vista que se haga inteligible para todos. Lo más básico cuando ya hay una abertura en la persona hacia lo que hemos llamado el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza o la espiritualidad. Entonces, en esta indicación más básica, me gustaría indicar lo siguiente. A ver, desde este punto de vista, habrá personas que esto no les resuene, esto es para las personas que ya tienen una cierta sensibilidad en esa indicación, Podríamos decir, ¿cuál es la batalla? Ojo con la palabra batalla, ahora la explicaré. ¿Cuál es la batalla que podríamos decir más importante a librar en nuestra vida? Nosotros, como batalla o como dedicación, le hemos puesto energía, le hemos puesto ganas, por ejemplo, al estudio, al intentar tener o mantener una pareja, al trabajo, a mantener cohesionadamente dentro de lo posible una familia, a la educación de los hijos, etc. O sea, decimos batalla en ese sentido de dedicar un esfuerzo, dedicar una comprensión, un entendimiento, un hacerlo lo mejor que yo sé, ¿no? Esto es batalla. ¿Cuál es la batalla más importante, sin dejar las otras como ser humano, inevitablemente, más importante que se debería de recomendar, indicar en la vivencia espiritual? ¿Cuál es la batalla? Porque lo podemos ver así, como una batalla, porque normalmente la persona tiene un tiempo, y un tiempo a veces considerablemente largo, hasta no culminar esta primera batalla. Esa primera batalla es que a nivel de pensamientos deje de tener pensamientos negativos, esos que producen sufrimiento a uno mismo o indicaciones negativas hacia uno mismo o hacia el mundo, hacia los demás, y poder aplacar los pensamientos de manera que los pensamientos queden tranquilizados, silenciados en el presente que estoy viviendo. Y si aparece algún pensamiento y lo puedo manejar porque me da una importancia para el funcionamiento del vivir, correcto, pero que si no, lo pueda acallar, diga no, y pueda vivir mucho más de lo que se vive normalmente con una mente silenciosa. Es una batalla a lograr. Igualmente, los pensamientos en general producen una serie de emociones y que pueda liquidar, diluir todas las emociones negativas que viva. Todas las emociones negativas, como ya sabéis, producidas por la estructura egoica que tenemos, pues son el miedo, la culpa, la vergüenza, los celos, la envidia, así, el nerviosismo, la inquietud, la tristeza, el enfado, ¿no? El orgullo, la prepotencia, la vanidad, todo eso que nos produce malestar y produce malestar a los demás, diluirlo, disolverlo. O sea que la batalla más importante es llegar a conseguir eso. Llegar a conseguir, parece ser que en algunas personas su indicación es que esto no se puede lograr. Y sale muchas veces una frase cortita que es muy errónea, que dice, yo soy así. ¿No la habéis oído nunca esa? Yo soy así. Es bastante frecuente. Claro, yo soy así, ¿qué quiere decir?
quiere decir que mi forma de pensar y de emocionarme y mi comportamiento es así para siempre. Eso es lo que te quiere decir un poco como yo soy así. No me des la tabarra que yo soy así, por ejemplo. Ese yo soy así es un error, es como indicar que no puedo cambiar a nivel personal mi comportamiento, ni puedo cambiar mi flujo de pensamientos cuando normalmente las personas leen un libro o dos y han cambiado, se van del partido A al partido Z, solo dándoles una instrucción y cambian de manera de pensar. Bien, entonces, claro que se puede cambiar y claro que puedes modificar tu comportamiento, que será el resultado de tu forma de pensar, de sentir y de emocionarte. El yo soy así es un error. Entonces, en la indicación que estamos dando es que la batalla verdaderamente a lograr es apaciguar, calmar la mente en relación de los pensamientos y liquidar las emociones negativas, potenciando las emociones positivas, por decirlo así, el sentir profundo de amor, la paz, la alegría, el contentamiento, el agradecimiento. ¿Entendéis? Todo eso, potenciarlo. Sí hemos de decir en esta indicación que parece la vida humana como una escuela. Y esa escuela o juego, también desde una visión espiritual se puede llamar juego, una escuela o juego, el trabajo o el jugar, como cuando jugamos a un juego tiene sus reglas, sus normas y luego empezamos a jugar, dice, vamos a jugar el grupo de personas, vamos a jugar al trivial, a ver qué pasa, ¿no? Y uno se acuerda, uno lo sabe, otro no lo sabe. Entonces hay unas normas. Entonces esta existencia, esta escuela de vida humana, este juego, conlleva una cosa que si uno lo mira y lo remira, podrá lograr verlo, que es que en cualquier circunstancia que es el juego, ahora te mete una circunstancia con unos determinados personajes y con unas determinadas situaciones, que esa circunstancia no te haga perder la paz y la alegría de ser, el amor, que estés asentado bien en el amor como armonía. Y claro, viene una circunstancia, vamos a ponerlo en positivo, las subsanas, no te quita la paz, pero inmediatamente este juego te provoca otra circunstancia. A ver ahora con esta cómo te va. Entonces todo se trata de que todas las circunstancias que vaya poniendo este juego, enfermedades, etcétera, etcétera, no te hagan perder la paz y la lucidez de ser. Por eso decimos que no se pierda lo que en la indicación verdadera espiritual decimos el ser como la capacidad de darte cuenta, la conciencia, que le llamamos estar en presencia de esa conciencia, estar en presencia, que no pierdas la presencia del ser que tú eres, porque las circunstancias te arrastran, o a veces no son muy marcadamente las circunstancias, o no lo parecen, aunque lo sean, y la persona vive una tendiosidad a la distracción, al entretenimiento. Es que está mal pasárselo bien con determinadas circunstancias. ¿Qué va? Lo que pasa es que pásatelo bien sin perderte a ti. Mantente siendo tú, en el sentido espiritual. Tú quiere decir la conciencia. Y ahí, plenamente siendo la luz de la conciencia, goza de la circunstancia que está sucediendo, pero no
te distraigas o te entretengas porque estás huyendo de ti, porque al principio para estar en ti tienes de acallar el pensamiento o te tienes de dar cuenta simplemente de que eres. Y eso al inicio a muchas personas les pone nerviosos, les inquieta estar en paz consigo mismo. Y entonces han de pasar la barrera de esa inquietud de estar en paz consigo mismo, hasta que puedan estar en plenitud consigo mismo, con la simple evidencia inmediata de ser lo que soy. Y nosotros le hemos puesto palabras, que es conciencia. Pero ahora aquí en esto me gustaría indicar palabras que circulan en la vida social y que algunas las tendremos de intuir y otras las podremos reflexionar bien en relación de la realidad de mí mismo, ¿sí? Entonces nos dicen, nosotros somos un ser humano. Primero le hemos dicho ser y luego le hemos dicho humano. Humano quiere decir cuerpo-mente, ¿no? Cuerpo humano, mente humana. Esa capacidad de absorber información, interrelacionar información, transformar información, tener la capacidad de recordar experiencias pasadas, de imaginar, de reflexionar y de analizar, de intentar ajustarme más en la base más auténtica y veraz de lo que sería la ciencia, ver y comprobar con la bandera de la verdad. Entonces, esto sería el ser humano, humano. Pero el ser, la propuesta espiritual es que tu verdadero ser es conciencia, la capacidad de darte cuenta. Entonces, está mezclado, es un ser humano. Y entonces lo que hacemos en el proceso espiritual es vivir en ser, despertar al ser. Es una manera de decirlo, siempre eres, pero es una manera de indicar que despiertas a la conciencia, despiertas al ser humano. Y humano quiere decir este cuerpo-mente. Aunque empleamos la palabra humano como qué poco humano que es, y está asociada muchas veces esa palabra a fraternidad, a humano de bondad entre los humanos, ¿no? Muchas veces se dice así, aunque ya sabemos que en muchos aspectos de los seres humanos hemos visto que más que fraternidad y una humanidad fraterna, hay egoísmos, tiranías, soberbias, prepotencias, engreimientos, etcétera, etcétera, con un sentido de poseer y de ser más poderoso que el otro y gobernarlo y manipularlo y que te obedezcan. Las cosas que pasan en los humanos. Ser humano. Entonces nosotros nos dedicamos a despertar al ser. ¿Qué hay dentro del humano? Entonces, entre el humano podríamos destacar dos cosas. Lo que normalmente se dice la persona. La persona. Y la persona va en relación de lo que le llamamos personalidad, ¿no? Y entonces hay una diferenciación en la personalidad de Juan y María y de José y Miguel, ¿no? Entonces está la personalidad. Y entonces, ¿qué deberíamos de destacar en la personalidad? Aspectos de la personalidad que pueden ser muy primarios, genéticos, de temperamento, que fundamentalmente son más activo, menos activo, comparativamente, más afectivo, menos afectivo, o más capaz de ver, comprender, o menos, para darlo así, temperamento, pero luego en la personalidad estarían estos rasgos que diríamos son, dependiendo en gran medida, la cultura donde nació el ser humano
la familia que ha tenido el ser humano. No todo, pero en parte. No es lo mismo un indio del Amazonas ahí en una selva y en una tribu que nosotros aquí en Barcelona o en Sabadell. No es lo mismo. Los gustos que tenemos, las tendencias a pensar de una manera en algunos aspectos, cambiaría mucho, ¿no? De uno a otro, como en diferentes zonas del mundo, aunque ahora está mucho ya la interacción de comunicación muy amplia y estamos comunicándonos casi en todo el mundo, pero es diferente. Entonces hay rasgos de la personalidad diferentes por la cultura que ha tenido y a veces por la familia. Y luego la combinación que hay kármica, hay circunstancias especiales que a él le pasan, pero no le pasan a su hermano, pero a él sí que le pasan. ¿Vale? Y entonces va generando lo que llamamos la personalidad, que tiene unos principios que estarán basados en gustos, disgustos, aprendizajes, ¿no? Hay una personalidad y dice, es que tiene una personalidad que es muy creativa en hacer comida y otra que es muy creativa en hacer música, ¿sí? Entonces forma parte de su estructura personal. Pero luego nosotros diferenciamos claramente, porque puede haber una personalidad pues que ha aprendido esto, lo otro, etc. Y son cosas buenas en el vivir humano, son buenas. Pero otra cosa diferente que podemos diferenciar, y así las palabras nos van entrando, es el personaje. Y cuando yo digo personaje me refiero más a la base de lo que es el ego. El ego quiere decir el yo psicofísico, sería más la parte humana. Pero en esta base empiezan a venir los egoísmos y problemas psicológicos de complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Y entonces hay un reguero de maneras de interpretar la experiencia de la vida, impulsos de demanda de orgullo, vanidad, prepotencia de víctima o de victimario, tendencias a eso, y que se afecta una enorme susceptibilidad por lo que le dicen, lo que le hacen, lo que no le han hecho, etcétera, etcétera, y que es todo ese reguero en parte egoísta, que ya he dicho antes, puede ser victimario, pobrecito de mí, desgraciadito de mí, las desgracias que he vivido, o puede ser víctima, perdón, o victimario, no nos equivoquemos, o victimario, que es unas ganas de controlar al otro, de poseer al otro, de gobernar, de manipular, etc., ¿no? De tener siempre la razón, etcétera, etcétera. Entonces, el personaje que está metido en la personalidad, entonces deberíamos de disgregar o separar. Una cosa es el personaje, que vas de algo, aunque sea negativo para ti, vas de algo, y otra cosa diferente es los rasgos de tu personalidad simple y del aprendizaje que has tenido como persona. ¿Sí entendéis eso? Entonces, en la espiritualidad, en esa batalla, esa importante que decimos, que es la única batalla que realmente le tendrías de darle el 100%, aparte de, yo qué sé, de tener una profesión, casarte, tener hijos o no, o lo que sea. Pero esa, cuando entras en la vía de la comprensión verdaderamente espiritual, es la batalla de dedicarle tiempo. Fijaros que es una batalla de dedicarle tiempo. Digo esto porque a veces hay mucha confusión, en donde esencialmente es no hacer nada. Claro, fijaros, no hacer nada, si te pones en la indicación, como dicen, que está muy bien, no hagas nada, déjate fluir. ¿No? ¿No lo habéis oído eso? No hagas nada, tú déjate fluir en la vida. Pero claro, ¿qué va a fluir? Lo que habitualmente está en ti como persona. Y si tienes una manera de pensar, una manera de interpretar, pues eso es lo que fluirá.
Al no hacer nada, pues eso fluirá. En verdad, es no hacer nada, porque la esencia de la práctica meditativa es el arte de no hacer nada y de vivir desde el ser, que es la capacidad de darte cuenta. ¿No? Eso es. Pero has de entender bien lo que quiere decir eso, y luego ya te podrás dejar fluir bien, porque ya se abrirá tu discernimiento y verás lo que es más la realidad existencial funcionando, que es la totalidad de la expresión del ser, y no que es tu ego o tu egoísmo. Y entonces ya aceptas. Entonces, ¿qué aparece? La palabra aceptación. Ir en contra de lo que es un error. Es un error. Había una frase así que decía: las cosas son lo que son y como son, son. Pero ¿qué pasa? Que una cosa son lo que es existencialmente y otra cosa es lo que tú interpretas de lo que es. Y entonces el trabajo es llegar a vivir las cosas tal cual son, en la palabra verdad, y salirte de la ilusión, porque interpretar las cosas es estar en ilusión, en falsedad. Entonces, quitarte la ilusión, lo que llamaban o llaman más a nivel de la mística oriental, maya, la ilusión, y entonces estar más en lo que es verdaderamente, sin ponerle una interpretación egoica normalmente. De ahí viene la indicación contemplativa de estar sin pensar, contemplando lo que es, que toda la experiencia humana que fundamentalmente los sentidos están experimentando, lo vivan directamente, casi sin ponerle nombre. Dicen, no pongas nama rupa, nama quiere decir nombre, rupa, nombre y forma. No, no ponerle. Ya sé que es muy difícil, pero al menos, aunque nomás le pongas nombre, árbol, mesa, en ese momento que contemplas, dejar que las cosas sean tal cual son. Esto tiene una contrapartida con lo que hemos aprendido en milenios. En milenios el ser humano ha aprendido a desarrollar la mente. ¿Entendéis? Y la mente normalmente lo que hace es dividir con la buena finalidad de comprender. Pero una cosa es usar la comprensión sin perder la realidad de ser, y otra cosa con la comprensión que coja el reino de tu vida, y entonces se le dice mitológicamente que estás colgado, colgadito, así colgadito, casi a punto de palmarla, colgadito, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya la hemos liado. Y lo que ha sido conocimiento, que ha intentado mirar y ponerle nombre a la cosa, Namarupa, ponerle nombre a la cosa, entonces solo se ha quedado con eso. Y un mundo de división. Yo, identificado con este cuerpo, mente, estoy separado de todo lo demás. Y aquello es eso que tiene, es un árbol de hojas caducas, y es un árbol. Bien, en según qué procesos humanos y hacia la tecnología, descubrir el átomo, los protones, los neutrones, el quarks, el bosón de Higgs. Ya dicen, oye, hemos descubierto el bosón de Higgs. Descubrir todo esto como beneficio humano para el bien humano, pues está bien, pero que eso forme parte de tu vivencia normal, de estar metido en la mente, separado de todo,
separado de todo, yo aquí, todo lo demás. Entonces el mundo se convierte en una cosa inhóspita, amenazadora. Y este es el máximo de separación, cuando la realidad, cuando empiezas en la vía espiritual, es todo lo contrario, es la no dualidad o la unidad en ser. ¿Entendéis? Entonces ahí está el tema, ahí está el problema, que muy bien la parte científica para unas determinadas cosas, pero yo he de aprender a vivir desde el ser, y cuando quiera investigar, investigo científicamente desde este punto de vista las cosas, pero vivo, yo mi vida la vivo en el ser, y la mente la tengo calladita y tranquilita, y si viene algún pensamiento le doy valor o no valor y lo acallo, y las emociones negativas las liquido. Ya hemos dicho cómo se hace, más adelante insistiremos, pero esa es la propuesta, ¿entendéis? Bien, entonces decimos que hay que diferenciar en lo que llamamos persona, personalidad. Acordaros que persona viene etimológicamente de máscara de teatro. Persona, personalidad, que son unos rasgos y un aprendizaje, y esto está bien, cada uno tiene los suyos. Y otra cosa es el personaje. Sí. ¿Qué más cosas nos suelen indicar en el aspecto que esto ya podría ser más intuitivo? Aparte de ser, nos indican mucho en las vías espirituales el alma. Y a veces dicen, este es un desalmado. O al contrario, en algunas místicas o algunas tradiciones dicen una gran alma. ¿Lo habéis oído eso? Gran alma, Mahatma. Mahatma quiere decir eso. Parte porque no está bien codificado. Pero bueno, gran alma. Una alma que va aprendiendo y tiene necesidad de aprender muchas experiencias todavía. Y aún está muy viviendo la parte más animal, ¿sí? Más animal, desde lo humano, pero más animalizada. Y otra está acercándose más a la vivencia más de ser. Entonces la alma es lo que podríamos decir la información que el humano normalmente no capta de toda la experiencia de este gran y fantástico juego que es el universo y esta manifestación, de todos sus procesos de aprendizaje, conjuntamente con el espíritu o ser, la capacidad de darte cuenta, la conciencia. Entonces indicamos el alma, que a veces las personas dicen el alma ya para decirlo todo, es verdad. Entonces tendríamos de resumir y tendríamos de decir conciencia-energía, porque lo que verdaderamente somos es la conciencia con energía, y la energía tiene información, conciencia-energía, y la energía es una manifestación del ser que somos, de la divinidad que somos, con un gran potencial de vivenciación. Y la ley de la energía, ¿qué le pasa? ¿Se muere? Dicen que no, la energía se transforma. Y entonces la energía puede construir también materia, que está llena de energía. Entonces, fundamentalmente, en la vía espiritual aprendemos que nuestra vivencia más existencial es la conciencia como eje central más energía. Y si le quieres sumar algo más que lo ha provocado la energía, es materia. Y es esta dimensión humana. Materia, energía, conciencia. Pero muchas veces se le dice el alma como el conjunto de la energía y el espíritu, ¿no?
Por eso en algunas indicaciones de algún místico en nuestra tradición, la que hemos vivido como haber nacido en el mundo, algún místico, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, cuando habla de las moradas, que es un proceso inevitablemente de despertar, acallar la mente, despertar, y luego la unión con la divinidad. En uno de los apartados de las moradas, dice, en ese momento mi alma se fusionó, dicen, perdón, no mi alma, mi espíritu de esa alma. ¿Entendéis? Da una diferenciación de eso. Entonces ya en esta indicación, y eso ya he dicho que tenía de ser más intuitivamente, a veces te dicen, alma, eres un alma. Entonces ya tenemos el ser humano, la personalidad, la personalidad en el sentido, vamos a llamarlo así, positivo, y el personaje que es el que nos da por el saco, con una tendiosidad a haber desarrollado la mente en donde me encuentro separadísimo de todo. Y la espiritualidad es volver a la unidad. Para una vivencia más clarita, para la persona a veces se le dice no dualidad. Por ejemplo, en la línea mística, ya sabéis que todas las místicas de todo el mundo dicen lo mismo, pero en la línea mística más del hinduismo a esto se le llama el nivel, y hasta lo ponen como filosófico, pero no es filosófico, que se llama Advaita. Ya sabéis que la línea hinduista viene de el conjunto de información que son los libros que se llaman los Vedas. Veda da la raíz conocer, conocimiento. Por eso dice Advaita, si seguimos la línea esta, Advaita Vedanta, porque viene de la raíz, porque ahora se ha metido tanto la no dualidad que ya dejan la Vedanta y está la nueva Advaita. Bueno, cosas que hacemos las personas. Pero lo que sí que quería decir, y termino como empecé, es que si verdaderamente empiezo a discernir, empiezo a captar, veré que la única batalla más importante a ponerle verdaderamente ganas, que es lo que se ha puesto menos ganas durante estos milenios, es a silenciar la mente, a ojo con los pensamientos que te atacan a ti como persona, que te deprimen y te quitan energía, o los que atacan a los demás, y odios hacia los demás, y manipulaciones hacia los demás, y las emociones negativas que no son para nada agradables de vivir. Y entonces le tengo de poner, por eso explicamos la atención sostenida, la meditación, la contemplación, y luego al inicio seguramente se tiene que hacer una observación discernitiva, reflexionar qué está pasando con mi mente, por qué pienso, por qué esto, por qué lo otro, reflexionar. Pero la base, no le quieras buscar de dónde viene, de dónde, que te vas a ir. ¿A qué? A los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a los tatatatatatatatara. Te vas a volver un poco taratatata. No. Líquido. Y los atributos de nuestro verdadero ser, y eso es lo que has de intentar favorecer, es la paz. La paz de ser, no la paz de que no me molestan los mosquitos, no. La paz de ser, el amor como... Hay un que tiene algunas cosas, me gusta, algún canalizador, que dice que es el amor como armonía, orden y unidad. Me parece bastante bien. En realidad es armonía. Estoy hablando de los atributos del ser. Bondad, auténtica bondad. Creatividad o co-creatividad. Agradecimiento. ¿Vale?
Y eso es lo que tenemos de potenciar si lo captas y lo quieres. Si no lo quieres y no lo captas, ahí tú, no pasa nada, libertad, porque ya sabéis, el principio de libertad y respeto es fundamental. No es un adoctrinamiento, o sea, hay una indicación y tú por libertad la sigues o no la sigues. Está en tu mano. ¿Parece? De todo lo que he dicho, ¿alguna cuestión? Aunque nos hemos pasado 5 minutitos del tiempo y algunos tienen de ir a hacer el vermú. Estamos en domingo. Bueno, dicho esto, pero igual tienen de ir a comprar. Bueno, por último, ¿alguna preguntita? Si la hay, ¿eh? Problema. ¿Lo dejamos así? Venga, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy. Que vaya muy bien, feliz domingo, gracias. Gracias.